Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté en sus hogares, viendo el amor del Señor en sus vidas. Vamos a comenzar la reunión de este día viernes. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y vamos a orar para que el Señor guíe esta reunión, bendiga a los hermanos que traen la alabanza, al pastor que trae la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su misericordia para cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos perdones, Señor, que obres en nuestra vida cada día, que nos santifiques, nos purifiques, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos guíes cada día, Señor. Te damos gracias porque podemos estar reunidos de esta manera, Señor, aunque cada uno está en sus casas, Señor, pero tú estás en medio nuestro, Dios. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido, nos has dado vida, Señor, y hasta este momento tú nos has guardado, Señor. Agradecemos todo lo que tú has hecho. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora. Bendice, Señor, las alabanzas, bendice tu palabra, Señor, que llene nuestro corazón, que hable a nuestras vidas, Señor, porque en este tiempo lo necesitamos, Señor. Todo, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, espero que en este momento cada uno de ustedes tenga su Biblia. Vamos a abrirla en el Salmo 25. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 25. Y la palabra del Señor dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Cada uno de ustedes puede volverla a leer en su casa, meditar en ella. Gracias al Señor porque Él nos entrega cada día de su misericordia y podemos leer en su palabra lo que Él
espera de nosotros. Le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nuestra familia, porque Él ha estado con nosotros, nos ha bendecido cada día con su presencia, con su protección. Y en esta hora yo sé que hay muchas personas que están pasándolo mal, están enfermos, hay muchos que están hospitalizados, pero también tenemos mucho por qué agradecer al Señor de lo que Él ha hecho por nosotros. Y agradecemos lo que el Señor ha hecho en la hermana María Angélica, que ya está en su hogar, que el Señor siga haciendo su obra en ella. Y en los hermanos que están pasando por enfermedades o por problemas. Vamos a orar y le vamos a entregar todas estas cosas al Señor en oración. Padre nuestro, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, pidiendo misericordia tuya para nuestras vidas. Señor, tú conoces a cada uno de los que en este momento están presentándose delante de ti, Señor, y están poniendo en tus manos sus necesidades. Tal vez, Señor, hay alguno que tiene problemas con su trabajo, Señor. Te pido que tú seas obrando en estos hermanos o hermanas, Señor. Provee de trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. Abre puertas de bendición para sus vidas. Señor, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cada día necesitamos tener tu mano poderosa guiándonos, Señor. Oh Dios, en esta hora clamo por aquellos que están enfermos, Señor. Oro para que tú, Señor, seas haciendo tu obra en sus cuerpos, Señor. Que sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Que tu misericordia y tu bondad, Señor, sea obrando en nuestras vidas. Oh Dios, te pedimos que tú sanes a aquellos que están enfermos. Te pedimos por los que están hospitalizados, Señor. Te ruego que tú seas haciendo tu obra en ellos, seas sacando toda enfermedad de sus cuerpos. Oh Señor, te damos gracias porque tú conoces todas nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las peticiones que están puestas, Señor, delante de ti. Hay un listado de peticiones, Señor. Cada una de ellas, Señor, han sido puestas con la esperanza de que tú tienes la solución, Señor. Yo te pido que tú seas haciendo tu obra en estas peticiones, Señor. Seas tú bendiciendo a tu pueblo con tu presencia. Señora, ayúdanos a caminar cada día, Señor. Fortalece nuestros cuerpos, fortalece nuestra mente, Señor, para que podamos estar y permanecer en ti, Señor, cada día. Oh Señor, purifica nuestras vidas, santifícanos, Señor. Te ruego que la unción de tu Espíritu sea recorriendo cada hogar de tus hijos, Señor. Que tu presencia sea bendiciendo cada uno de tus hijos, de su familia. Te ruego por aquellos que están solos, Señor, que tú seas su compañía, que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos, Señor. Derrama de tu gracia, de tu misericordia sobre sus vidas, que puedan sentir que tú estás allí, Señor, porque así lo has prometido tú, estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los pastores. Seas tú obrando en ellos, Señor, poniendo palabra tuya en sus vidas para tu pueblo, Señor. Bendice sus familias. Provee para ellos, Señor. Señor, gracias por tu inmensa misericordia, Dios. Te pedimos también que tú seas obrando en nuestro país. Tú conoces, Señor,
las condiciones en las que está nuestro país, Señor. Te pido tengan misericordia de Chile, Señor, y seas tú obrando a través de tu presencia, Señor, que tú seas, Señor, con tu luz, sacando las tinieblas que hay en nuestro país, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas obrando en nuestras autoridades, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas en ellos, Señor, la sabia decisión de poner leyes, Señor, que vayan favoreciendo a la familia, Señor, a los niños, al matrimonio, Dios. Te ruego, Padre Santo, que tú tomes control de nuestras autoridades, Señor, y que impidas toda ley que vaya en contra de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros y eres fiel. Gracias porque tú estás siempre ayudándonos, Señor, estás siempre guiándonos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor, porque por gracia somos salvos. Gracias, mi Dios, por tu inmensa misericordia para tu pueblo y para aquellos, Señor, que están lejos. Te ruego que tú seas, Señor, atrapándolos con tu palabra, Señor. Seas tratando con ellos, Señor, para que puedan volverse a ti, oh Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por los hermanos de la congregación, Señor. Seas tú bendiciendo cada hermano, Dios, y seas tú, Señor, llenándonos con tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y clamamos por tu misericordia para que seas tú, Señor, ayudándonos a seguir adelante cada día. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga y que bendiga las alabanzas y su palabra sea hablando a nuestro corazón, animándonos, fortaleciéndonos. Que Dios les bendiga. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder que calmará la tempestad. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. Por tu palabra me enseñé y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén.
grande es tu poder. Cielo y la tierra y debajo de ellas declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Son Dios sus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Grandes son tus obras, grandes tu poder. Cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga, sea fortaleciendo su vida, sea renovando sus fuerzas, amén, como las del búfalo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperen en Jehová, el Señor les dará nuevas fuerzas para enfrentar cada día, amén. Él es el que nos sostiene y nos fortalece, el que provee, el que pone el pan sobre nuestra mesa. Quiero compartir con ustedes y le damos gracias al Señor por la alabanza, la adoración, amén. Y vamos a compartir la palabra en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 27. Y le invito primeramente, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Pedimos que tú seas obrando nuestras vidas, en la palabra, esta palabra viva y eficaz, Señor, sea produciendo el fruto para el cual tú la has enviado en esta tarde. Señor, háblanos, abre nuestros oídos, nuestro corazón para recibir esta palabra, y no tan solo para recibirla, sino también para hacerla. Señor, llévanos a caminar en santidad, llévanos a caminar conforme a tu palabra, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, obra donde hay necesidad, donde hay problemas, donde hay enfermedades. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas obrando. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará, Señor. A ti damos la gloria en esta tarde, la honra, la alabanza, Señor. En ti está nuestra confianza, Señor. En esta tarde queremos que tú nos hables. Señor, bendice nuestras vidas. Habla, Señor, que sea tu voz en esta tarde, la palabra que tú tienes para cada una de las personas que está en esta reunión, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, guiando, tu presencia, tu Santo Espíritu, sea redarguyendo, guiándonos a la verdad. Habla, Señor, que tu siervo oye. Háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 9, del 14 al 27. Marcos, capítulo 9, del 14 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y crujen los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondió él y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en la tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Aquí vemos este relato. Estamos ahí en nuestra escuela bíblica dominical estudiando la vida de Jesús. Estamos estudiando justamente los milagros o algunos de los milagros, mejor dicho, que el Señor hizo estando aquí en esta tierra. Él vino a hacer el bien, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar nuestra vida y sigue aún rescatando. La palabra del Señor es viva y es eficaz hoy en día. Amén. Su presencia a través de su Santo Espíritu habita en cada uno de nosotros. Aquel que la ha aceptado como su Salvador personal y como su Señor de su vida. Amén. Vemos aquí que hoy en día vivimos en una generación incrédula.
vemos con tristeza las marchas que vemos hoy en día, donde los jóvenes se rebelan contra Dios. No creen en Dios, no quieren creer en Dios, se rebelan con todo aquello que pueda significar o simbolizar algo de Dios. Amén. Tienen sus cruces invertidas, vemos que rayan la iglesia, las pintan, en algunos lugares de nuestro país han quemado iglesias, y vemos que hay una generación incrédula hoy en día, pero vemos que también nosotros hemos sufrido eso de incredulidad, y muchas veces hemos clamado, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, y eso es creer. Dice que la palabra, el verbo creer, confiar, y el sustantivo fe aparece en 480 veces en el Nuevo Testamento. Creer, la palabra griega que se traduce, creer, significa permanecer, sostener. Amén. Y aquí vemos que nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Cristo. Amén. Ahí debe estar puesta nuestra fe, depositada nuestra fe, en el autor de nuestra fe, que es Jesús. Entonces vemos aquí, dice que Jesús venía del monte de la transfiguración, venía con Pedro, Santiago y Juan, y cuando ellos vienen acercándose ahí al lugar donde estaban sus discípulos, dice que había una multitud, y dentro de esa multitud estaban también los fariseos discutiendo con sus discípulos, y el Señor dice que se acerca, vio esta multitud, y se encontraba en una discusión, que las discusiones que de nada aprovechan, amén. El Señor nos invita a no tener contiendas, amén. Ahí en Filipenses 2:14 dice que debemos hacer todo sin murmuración y contienda. No debemos hacer contienda, amén. Si alguien pide prueba de nuestra fe, debemos hablar para edificación, para bendecir a otros, amén. No para contender, no para discutir, amén. En Primera de Timoteo, aquí Pablo le da un consejo, dice, ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Aquí el Señor nos invita, amén, a no discutir, a no hacer contienda, a no producir, digamos, podríamos decir hasta divisiones en un lugar, amén. Debemos entregar la palabra del Señor, pero que eso sea para edificar, para bendecir, amén. La palabra del Señor es para bendecir, no es para hacer divisiones, amén. En 2 de Timoteo 2, 23 al 25, quiero que busquen esta cita. Yo se la voy a leer en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo 2, del 23 al 25. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Aquí el Señor, bueno, en esta traducción dice claramente, amén, debemos ser pacientes, debemos ser capaces de enseñar, debemos entregar el mensaje para edificación, para bendecir, amén. Aquí vemos que los discípulos, bueno, estaban discutiendo con ellos y el Señor hace la pregunta. Dice, enseguida toda la gente, viendo primero al Señor que había llegado, dice que se acercaron a saludarle, amén, y él preguntó, ¿por qué discuten? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque estaban discutiendo. Y el Señor dice, el tema de la discusión era que sus discípulos no habían podido sacar el demonio que atormentaba a este joven. Ahí dice, y respondió uno de la multitud, que era el padre, dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma y le empieza a relatar, amén, le sacude, echa espumarajos, cruje sus dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí vemos a un padre desesperado, ver la condición de su hijo. En Mateo dice que él se postró delante del Señor, pidiendo que le ayudara, que viera a su hijo en la condición, cómo su cuerpo se estaba destruyendo, que este demonio destruía su cuerpo. Y eso lo podemos ver hoy en día en nuestras calles, en nuestro mismo Valparaíso. Vemos jóvenes durmiendo en las calles sucios, maltratados, sus cuerpos todos quemados, drogados, alcoholizados.
botados todo el día en una calle, hermanos. Vemos esto, vemos la incredulidad que hay hoy en día en medio de esta generación. Vemos cómo el diablo quiere destruir, cómo vemos aquí la desesperación de un padre de que su hijo pueda ser sano. Dice, este espíritu está destruyendo a mi hijo, este espíritu, un espíritu que no le permite hablar ni escuchar. Y vemos aquí la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él fue y le respondió a Él y les dijo a todos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y aquí es una de las, lo contrario de creer es la incredulidad, es no creer, una forma sencilla de decirlo es no creer. Pero la palabra del Señor nos invita a que debemos creer. Aquí el Señor reprende a sus discípulos, estaban discutiendo, algo que el Señor decía, no es necesario discutir, no edifica la discusión, no es bueno. El Señor también nos aconseja, dice que la respuesta blanda aplaca toda ira, amén, frente a una discusión. También el Señor ahí en Timoteo, Pablo le habla, dicen, no, aquello que no edifica, aléjate de eso. Y vemos aquí la actitud de este padre, maestro, traje a ti mi hijo. Leía ahí en un letrero, decía, cree en la familia. Pero la palabra del Señor no nos dice cree en las autoridades, cree en aquel, creen que este mundo se va a mejorar, porque no es así, hermano o amigo que nos escucha, este mundo va empeorando, va de mal en peor, la maldad ha aumentado, vemos con tristeza, ven las noticias de hoy, vemos cómo están ahí los robos, los asaltos, los crímenes, las muertes, ese pequeño bebé. Vemos cómo el mundo se está destruyendo, cómo la maldad, cómo la ira, el enojo es parte del diario vivir, cómo la gente está violenta, contesta violento. Vemos, Señor, este mundo que está sin ti, sin Cristo. Este mundo está sin Cristo. Por eso el Señor, aún en este tiempo en que vivimos, nos manda a predicar su evangelio. Nos manda a llevar esperanza. Y vemos aquí la fe de este Padre. Y es la fe de cada uno de nosotros que somos padres, de confiar que el Señor va a obrar en la vida de nuestros hijos, de confiar de que el Señor les cuida, les guarda, les protege donde ellos están, de confiar de que ellos un día tendrán un encuentro con el Señor. Es el anhelo de todo padre cristiano, de todo aquel que ama a su familia, ama a sus hijos, ama a su esposo, a su esposa, que ellos tengan y conozcan al Señor. Y aquí vemos al padre que le dijo, maestro, traje a ti mi hijo, vine a ti maestro, vi a tu discípulo, porque no estaba el Señor en ese momento, y le cuenta ahí que fue a sus discípulos, pero ellos no pudieron echarle fuera a este demonio, amén. Y el Señor le llama la atención, le dice, oh generación incrédula, ¿por qué no creen? A veces la gente es tan fácil que la gente crea en cosas, lo podemos ver ahí cuando escuchamos la radio, vemos algún programa, vemos que la gente cree en las cartas, cree en ángeles, cree en poderes, y creen en manifestaciones, creen en cosas que van en contra de la palabra. Porque la palabra del Señor es clara, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de hoy en día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera, nuestro texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, a mí y a todo aquel que el Señor creó en esta tierra, que dio a su único Hijo, que es Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a dar vida. El Señor vino a dar vida eterna, vino a dar perdón, el Señor vino a sanar. En este tiempo en que vivimos, el Señor aún sana, salva, restaura, liberta. Y creemos en este Señor. Y vemos aquí que el Señor le reprende a sus discípulos por su incredulidad, y creo que también a nosotros nos reprende cuando no creemos en el Señor, cuando vemos que las circunstancias nos agobian y tratamos de buscar nosotros mismos una solución hasta que nos damos cuenta, Señor, ¿por qué lo hice? Debería haber esperado en ti, porque su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas, no las cosas buenas. A veces pensamos que solo lo bueno es
es reconfortante y queremos estar a lo mejor siempre en lo bueno, pero no es así. También la enfermedad, también el problema, también a lo mejor estar sin trabajo nos ayuda a depender de Dios. Nos enseña el Señor a depender de Él, cualquiera sea la circunstancia que usted esté viviendo. El Señor quiere que usted dependa de Él, que usted le crea a Dios, que Él le sostendrá, que Él levantará, de que Él es el buen pastor, de que Él es el que provee, que Él es el que liberta, que Él es el que sana, que Él es el que rompe cadenas de alcoholismo, de droga. Y lo creemos y sabemos que el Señor lo puede hacer. Hemos escuchado testimonios, vemos a personas que han vivido una vida en la cual la droga, el alcohol, la vida liviana, esta liviandad del mundo ha destruido hasta sus hogares. Vemos con tristeza, pero vemos detrás de ellos un testimonio de que un día conocieron al Señor. Y ese es el propósito del Señor. Aquí este Padre que puede ser usted, yo, fue a Cristo. Ese es el primer paso que usted debe dar, ir a Cristo, ir a Cristo, ir al Maestro. Señor, traje a ti mi hijo, Señor, traje a ti mi problema, mi dificultad, mi familia, mi esposo, las circunstancias que estoy viviendo. Señor, a ti las traje. Y este Padre es un ejemplo. Él dio el primer paso, un paso de fe. Fue al Señor, fue al Maestro. Y vemos aquí, no debemos olvidar que su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. La fe es un don de Dios. En Efesios 2:8 dice la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. También en Romanos 12:3, le invito a buscar en su Biblia, Romanos 12:3, dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno, amén. La fe es un regalo de Dios que pone en nuestras vidas, amén. ¿Luchamos contra la incredulidad? Sí, nosotros luchamos. Le pedimos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. A veces decimos, Señor, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no está? Miramos y vemos con tristeza muchas cosas. Decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Por falta de fe, por la incredulidad. Amén. Y aquí queremos unirlo a este clamor que hicieron sus discípulos. Ahí en Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue, ahí mismo, en ese mismo, usted lo puede ver ahí en Lucas 17, que el Señor le dice que si su fe fuera como un grano de mostaza. ¿Ha visto un grano de mostaza? Pequeño. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como un punto ahí, podrías decir a este sicómoro, échate a la mar y él obedecerá. Amén. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Amén. Hasta ahí nomás voy a leer. Amén. Usted puede leerlo completo. Amén. El Señor aquí nos dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Amén. Aquí el Señor dice, aumentanos la fe. Estaban los discípulos diciéndolo, aumenta nuestra fe, Señor. Vemos los milagros, vemos lo que tú estás haciendo, vemos con la autoridad que tú hablas. Y el Señor nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. La petición de sus discípulos fue sincera, que también nosotros la tenemos, amén. Le pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Querían fe necesaria. Pero Jesús no se refirió de forma directa a su inquietud, porque la cantidad de fe no es tan importante como su propósito auténtico. ¿Qué es la fe? Es la dependencia total de Dios. Debemos depender de Dios. Una disposición para hacer su voluntad.
No es algo que nos ponemos para mostrar a otro, es obediencia, esa es la fe, obediencia total, humilde a la voluntad de Dios, disposición para hacer lo que nos mande. La cantidad de fe no es importante, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Está puesta nuestra fe en Dios, está puesta nuestra confianza en el Señor, estamos permaneciendo en esta fe, porque eso es creer, es permanecer, que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Cristo. El permanecer en Cristo, amén. El perseverar, que nos invita a su palabra, amén. Perseverar en el Señor. Aquí el grano de mostaza es muy pequeño, pero está vivo y crece. Así también debe ser nuestra fe. Debe ser una fe viva y que esté creciendo. ¿Y cómo crece? Lo sabemos, hermanos, ¿no es cierto? Por oír la palabra. Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos leer la palabra del Señor para que nuestra fe aumente. Aquí vemos esta semillita, dice pequeña, es como la cantidad de fe que pide el Señor, una fe genuina, que va a crecer, amén. Nuestra fe debe ir creciendo, como la semilla de mostaza, amén. Empieza ahí con sus raíces hasta que crece, amén. La fe, una pequeña semilla es suficiente si está viva y en crecimiento. La vida de Cristo en nuestras vidas, amén. El carácter de Cristo moldeado en nuestras vidas. Debemos tener fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe que el Señor nos da, amén, es un regalo de Dios. Pero esa fe debe ir creciendo. Aumenta nuestra fe, así como lo decían sus discípulos. Cree. Dice que se usa exclusivamente al referirse a una confianza y obediencia y dependencia incondicional con respecto a ¿quién? A Dios. Eso es creer. Creer es confiar y es obedecer, es depender. Depender de Dios. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. La palabra del Señor produce fe. Y cree al que me envió. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque sus discípulos están ahí, muéstranos al Padre. Dijo, tanto tiempo con vosotros y no le conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. Vemos aquí que también esta fe debe ser nuestra confianza en Cristo. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en la palabra del Señor. Al Evangelio, en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed al nombre de Cristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A partir de esto, es evidente en la Biblia que la fe no es un salto a la oscuridad. No es un salto a la oscuridad, amén. La fe debe estar, nuestra creencia debe estar puesta en Dios, en el Hijo, en su bendita palabra, amén. La importancia de nuestra fe en Cristo, en la cual opera la misericordia. Cuando confiamos en el Señor, este padre vino, trajo a su hijo, le dijo, Señor, mira todo lo que pasa a mi hijo, mira cómo se está destruyendo, mira su vida. Y es algo que también nosotros podemos acudir, podemos interceder por esos jóvenes que vemos en nuestras calles, podemos interceder por nuestros hijos, interceder por nuestra familia. Y gracias al Señor, porque hemos estado con reunión de oración, a la cual también le invitamos a participar, a orar, a buscar el rostro del Señor. Ore hasta buscar y encontrar la paz en su vida, hasta que el gozo del Señor inunde su corazón. Sabemos que su perfecta voluntad se va a cumplir, amén. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí vemos también en Lucas 8:49, cuando la mujer ahí de flujo de sangre, ¿qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado, vete en paz.
Aquí vemos también otra actitud del Señor ahí sanando. Dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe depositada en Cristo. Amén. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su vestido. Sabemos que el poder está en el Señor. El Señor es el que sana, el que transforma, el que salva. Solo Cristo es el camino hacia el Padre, el único camino. El Señor lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él abrió un camino hacia el Padre, a la comunión, a la reconciliación de nosotros, su creación, y nos llamó sus hijos, aquellos que le aceptamos como su Salvador personal, como el Salvador personal de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Aquí vemos, y sigue el Señor, dice la incredulidad lo detiene. ¿Qué detiene que podamos recibir? ¿Qué detiene que a lo mejor pasemos tristeza, angustia o vivamos en esa angustia? Cuidado con eso. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde está puesta su confianza? Este mundo va de mal en peor. Sabemos que no viene paz sobre este mundo. Sabemos que los juicios del Señor vienen, pero también sabemos que hay esperanza, que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor, acéptalo como tu Salvador personal y serás salvo. Amén. Vemos aquí que dice que lo trajeron cuando el Señor reprendió a sus discípulos por su falta de fe, por su incredulidad. Amén. El Señor también nos reprende a nosotros cuando no creemos en Él. Y después nos damos cuenta, Señor, realmente tú tenías la palabra, Señor, realmente tú habías determinado esto, Señor. Por algo no sucedió, porque tú no lo permitiste, porque no era bueno para nuestra vida, porque lo bueno y lo perfecto viene del Señor. Amén. Aquí dice que se lo trajeron a este joven, amén. Cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús le preguntó, y esta es una pregunta, sabemos que el Señor todo lo sabe, amén, pero Él también quiere escuchar de nosotros. Por eso no debemos orar, debemos hablar con Dios. Dice que debemos echar toda nuestra ansiedad delante de Él, pero también dice que deben ser conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Entonces aquí vemos que aquí Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él le dijo desde niño. Jesús le muestra a través de esta pregunta que Él estaba interesado en él, a pesar que Él conocía lo que pasaba, amén, el Señor lo sabía. Vemos en otros relatos bíblicos preguntas que el maestro, ¿qué quieres que haga? Cuando se acercaron a alguno a pedir sanidad, el Señor les preguntaba, ¿qué quieren? Y el Señor también nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué queremos? Señor, queremos como igual que los discípulos, aumenta nuestra fe. Queremos creer en ti, queremos que nuestra confianza permanezca en ti, que nuestra fe permanezca en Cristo. Y aquí vemos también en Lucas 18, del 40 al 41, dice Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Aquí vemos un ejemplo, amén. El Señor hizo pregunta, esperó la respuesta. Y el Señor también nos hace la pregunta, ¿qué quieres que haga en esta tarde? ¿Tienes problemas? ¿Estás enfermo? ¿Estás pasando un momento difícil? Ven al Señor Jesucristo. Toma esta actitud de este padre, fue al maestro y le trajo en este momento el problema o la dificultad, lo que él estaba pasando era que su hijo estaba endemoniado y su cuerpo estaba totalmente destruido, no escuchaba, no oía, no había una relación de padre a hijo. Qué triste eso, no había una relación de familia en ese hogar, porque su hijo estaba endemoniado. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. La duda estaba con su expresión, el padre tenía fe débil, pero esta fe estaba puesta en el Señor. Esta pequeña fe que tenía el padre estaba puesta en el Señor. Lo traje a ti, Señor. A ti lo traje. ¿Y qué le dice el Señor? Aquí la pregunta le hace Jesús. ¿Crees tú? Inmediatamente el padre del muchacho clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Tenía fe, pero su fe era pequeña, muy pequeña,
Pero él le dice, yo creo que tú lo puedes sanar, yo creo que tú lo puedes liberar, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, porque lo que veo en mi hijo pienso que a lo mejor no tiene sanidad, porque veo a mi hijo que está perdido, que está sumido en las drogas y veo que no hay solución. Pero en Cristo sí hay solución, en Cristo sí hay esperanza, cree. Y le dice el Señor, cree, porque para que el que cree todo es posible. Cuando clamó como este padre, Señor, ayuda a mi incredulidad. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor. Él perfecciona nuestra fe. Él da fe a cada uno de nosotros. Amén. Cuando Jesús vio la multitud, dice, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces dice que el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Aquí vemos el poder, aquí vemos la autoridad del Señor sobre los demonios, la autoridad, la palabra de autoridad del Señor. El muchacho queda libre después de estar ahí por años, siendo atormentado, siendo su cuerpo destruido, trayendo tristeza a este padre, a no tener una vida normal, podríamos decir, una vida de comunión con su hijo, de poder conversar con su hijo, de poder hablar con él, de ayudarle, de enseñarle. Pero vemos que aquí el Señor reprendió, el Señor tiene el poder, tiene la autoridad para reprender. El Señor reprenda todo aquello que destruye el hogar, que destruye la familia. El Señor reprenda en esta tarde todo aquello que está destruyendo a nuestros jóvenes. La incredulidad, el Señor saque la incredulidad de esta generación, el Señor saque la incredulidad, aumente nuestra fe. Que podamos decir como discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, que esta fe sea como el grano de mostaza, este grano vivo que va creciendo, que va poniendo raíces hasta que se va formando, que esa fe en el Señor crezca. ¿Cómo crece? Lea la palabra, escuche la palabra, instruye en la palabra, que la palabra que se exhorta sea ahí, usted léala nuevamente. Vuelva a leer estos textos, vuelva a leer esta palabra, amén. Vemos la posición, dice que los demonios lo sacudieron con violencia, que el niño quedó, este joven quedó como muerto, y algunos pensaban que estaba muerto, pero dice que el Señor lo levantó y en Lucas, y esta palabra quiero decir, porque aquí en Marcos dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y en Lucas 9:42 dice, pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ahora el padre tenía a su hijo sano. Ahora el padre podía disfrutar de la comunión con su hijo, de verlo crecer, de verlo saltar, correr, caminar, hablar, porque su hijo era sordo y mudo, porque ese demonio lo atormentaba. El Señor reprenda toda obra del diablo que está ahí en medio de nuestra juventud. Que el Señor reprenda todo aquello que está destruyendo la familia, los hogares, todo aquello que leyes que destruyen desde el vientre. El Señor reprenda todo que pueda destruir a esas pequeñas criaturas que el Señor permite que se formen en nuestro cuerpo. La gloria y la honra sea para el Señor. De cierto, de modo que el Padre había perdido a su Hijo. No había una vida familiar, amén. No había una relación de padre e hijo. Jesús restauró este hogar. Y me gusta esta palabra de Lucas. Y se lo devolvió a su padre. Su hijo que había estado por años siendo atormentado. El Señor se lo devolvió a su padre. Vemos aquí el clamor de un padre. Vemos aquí que este padre su poca fe lo llevó a creer en Cristo. A que Él podía sanarlo, que Él podía liberarlo, que Él podía traer a su hijo nuevamente a que hablara, a que caminara, a que oyera. El Señor puede restaurar tu hogar, tu familia. El Señor puede liberar. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí en Juan 11:40 dice, ahí cuando estaba Jesús frente a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor nos dice eso en esta tarde. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Quiero también leer una cita aquí en Juan
en Juan 3:36. Bueno, hermano, Juan 3. Juan 3:36. Dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, crea en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo, porque Él hará y obrará conforme a su voluntad. El hombre quiere ver para creer. Amén. Esa es la actitud del hombre. El hombre quiere ver primero para creer. Pero Jesús dice que si crees, verás. Y eso le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ponga su fe, ponga su confianza en el Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús. Y Él hará. Descanse en el Señor. Lleve todo su problema. Hable con el Señor. El Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué está pasando en tu vida, en tu hogar, en tu familia? ¿Qué está pasando a tu alrededor? Ven al Señor Jesucristo. Ven. Ven al Señor. El Señor nos invita a que en nuestras vidas, dice su palabra, que está escondida en Él, que nuestra vida está en el hueco de su mano. Qué maravilloso, que el Señor cuida. Dice que Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Confíe en el Señor y Él hará. Quiero que inclinen su rostro. Quiero orar por ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Queremos terminar esta palabra, Señor, esta maravillosa palabra de ver a un padre que fue a ti sabiendo que tú podías sanarle a su hijo, sabiendo que tú podías restaurar ese hogar, esa familia, que tú puedes transformar, libertar. En esta tarde te pido por cada hogar representado. Tú conoces, Señor, la realidad de cada hogar. En el nombre de Jesús, pedimos que tú seas reprendiendo todo aquello. El Señor reprenda todo aquello que ha destruido hogares, familias, vidas. El Señor reprenda todo espíritu de engaño, de incredulidad, Señor, en esta tarde. Sé tú obrando, Señor, sé tú restaurando, porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Señor, en tu nombre, Jesús, pedimos que tú obres sanidad sobre el que está enfermo, sobre nuestro hermano Camilo, Señor, nuestra hermana María Angélica, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Liliana. Sé tú obrando en cada hermano, Señor, en la petición de aquellos que están en esta tarde escuchando el mensaje, Señor. Sé tú obrando en sus familiares, en sus amigos, sé tú obrando en los compañeros de trabajo, Señor, que ellos te conozcan como el único y verdadero Dios. Señor, que ellos puedan creer en ti. Señor, esa fe como de la semilla de mostaza sea en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor, esa fe que siga creciendo, aumentando, el amar tu palabra, el conocer más de ti, el tener hambre y sed de tu palabra. Señor, gracias por el mensaje de esta tarde. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y les invito, hermanos, a que terminemos esta predicación de esta tarde con una alabanza. Y qué mejor que decirle al Señor, creo en ti. Creo en ti, Señor, en lo que tú harás en este Chile, en lo que tú harás en nuestra iglesia, en lo que tú harás en cada iglesia a través de este mundo, en lo que tú harás en medio de la dificultad, el problema, la enfermedad, en lo que tú me enseñarás. Creo en ti, Señor, creo en ti. Y vamos a terminar con esta alabanza. Creo en ti, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Maranata, Cristo viene. Señor, a esta hora levantamos nuestras manos en una señal de adoración, de alabanza y de que creemos en tu palabra, Señor. De que tú llenas nuestras vidas con tu presencia, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Quiero levantar
ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor, y entrar libremente, Señor.